Al contar ya con un convertidor de frecuencia cuya frecuencia se puede cambiar y voltaje RMS, vamos a emplearlo en una aplicación que sería un motor de corriente alterna. Para ello em, agregamos la máquina. En dependencia de la versión de MATLAB les va a aparecer una sola máquina o dos máquinas. A mí me aparecen dos. Estoy empleando la que dice SI, que significa que está en el sistema internacional. Em, en ocasiones les va a aparecer la de doble jaula de ardilla, la doblemente excitada, y entonces simplemente le dan jaula de ardilla para que les quede la misma versión que yo tengo en este caso en la presentación. Acá nos presenta los parámetros de potencia, voltaje, frecuencia, resistencias del estator, del rotor, la inductancia mutua, la inercia, la frecuencia, los pares de polos. Y muy importante, en algunas versiones de MATLAB este valor de condición inicial viene en cero o viene en otra magnitud. Entonces el detalle es que este valor es el deslizamiento. Si está en 1, implica que la máquina va a estar detenida y vamos a analizar el funcionamiento desde el arranque de la máquina. Para el caso de la presentación voy a emplear una máquina de 5 caballos que se deben analizar los parámetros nominales. Entonces en este caso son 5 caballos, 460 voltios, 60 Hz, y la velocidad nominal es de 1750 revoluciones por minuto. Le damos a aplicar, OK. Otra parte importante es la referencia de medición. En este caso vamos a dejarla en el eje estacionario para tener los valores reales de este sistema. Y para el funcionamiento de la máquina entonces ya bastaría con conectarla. Voy a bajar la parte de medición para que se vea un tanto mejor el esquema, y acá se alcanza a apreciar entonces que la máquina, la fase A la conectamos al terminal A, la fase B al terminal B y la fase C al terminal C. Vamos a agregar una constante que me va a representar la entrada de esta máquina. Fíjense que la entrada de esta máquina es el torque mecánico, es decir, corresponde al torque que le está pidiendo la salida de la máquina. Para este caso vamos a ponerle un par de 20 newton metro. Y en la salida él nos va a presentar una cantidad de parámetros. Para emplearlos se debe emplear este bloque que se llama el selector de buses, porque al final hay un bus de datos completo que tiene el motor. Y entonces si le damos doble clic, eliminamos las dos señales que él tiene y nos va a dejar seleccionar los valores que queramos. Entonces en este caso vamos a apreciar la velocidad del rotor, el torque electromagnético, las corrientes del rotor y las corrientes del estator. A aplicar, OK, y automáticamente él va a mostrar todos estos parámetros. Vamos a separarlos. Listo. Y otro aspecto que se debe cambiar, entonces en este caso el voltaje RMS es 460 voltios en valores de línea. Entonces
Si tuviésemos una señal cuadrada, que sería el máximo voltaje RMS, el valor de la fuente sería el mismo valor de voltaje RMS. Entonces, entre mis consejos está que el voltaje en este caso no sea extremadamente superior, porque va a presentar un comportamiento extraño con unos oscilatorios considerables. Entonces 460 voltios, vamos a ampliar un voltaje cercano a ese valor, 500 voltios, aplicar OK. Y para que el voltaje sea mayor voy a cambiar este parámetro para que el valor se acerque bastante a los 460 voltios en esta primera prueba que estamos realizando. Y para agrupar los términos de las corrientes para visualizarlos en un solo scope, voy a poner este de MUX con la finalidad de poder presentar las corrientes del estator y las corrientes del rotor en un solo visualizador. Y entonces voy a emplear el mismo scope que tengo acá. Y en este voy a tener las corrientes del rotor, las corrientes del estator, y en la parte superior voy a tener torque electromagnético. Para la velocidad no la presentan en radianes sobre segundos. Para tenerla en revoluciones por minuto, que es una magnitud un tanto más sencilla de ver, la multiplicamos por 60 y la dividimos en 2pi. Y tendríamos el valor de la velocidad en revoluciones por minuto. Y vamos a agregar un display para apreciar el valor final de velocidad en este caso. Le damos simular, empiezan a cambiar los valores, no ha pasado todavía un ciclo. El valor RMS debe ser cercano a los 460 voltios. En este caso, con la primera selección que hice, tengo 408.2 voltios, cercano al voltaje nominal. De igual forma, en la simulación de ustedes pueden cambiar los parámetros para tener los 460 voltios exactos. Y vamos a tener en este caso, recuerden que en la máquina la condición inicial la dejé como 1, es decir que la máquina está detenida y en este momento está arrancando, y lo que se está apreciando en este caso es el arranque de la máquina. Fíjense en que la velocidad empezó en 0 y ahora está aumentando y va a llegar muy cerca al valor nominal. Recordemos que el valor nominal es de 1750 revoluciones, y eso porque le puse un torque que está muy cercano al nominal. Va a ser ligeramente inferior. ¿Por qué? Porque recordemos que en este caso particular el voltaje al cual se está conectando es menor. Entonces le estamos conectando a menor voltaje, por lo cual la velocidad debe ser ligeramente menor. No vamos a llegar a las 1750 en este caso. Cuando ya esté funcionando la máquina en estado estacionario, entonces el parámetro de la velocidad debe ser un valor constante o no cambiar drásticamente. Fíjense que en mi caso está cambiando en el orden de una revolución por minuto. Listo. Al mirar entonces el comportamiento de las corrientes, entonces estas serían las corrientes del estator, las de la parte inferior. Recordemos todo este proceso transitorio que se tiene en la primera etapa es lo que corresponde al arranque, donde las corrientes tienen un valor superior, y conforme a que la máquina empieza a girar, este valor se reduce hasta que queda funcionando en esta etapa,
que sería el estado estacionario con la frecuencia del convertidor. En este caso, otro aspecto a destacar es que los voltajes del sistema no son sinusoidales, ¿no? Estamos ante voltajes que son señales cuadradas producto del convertidor que estamos empleando, pero las corrientes deben ser bastante sinusoidales o semejantes, porque recuerden que al final el motor se comporta como una carga resistivo inductiva. Entonces las corrientes van a tender a ser filtradas, generadas por estos voltajes, y van a parecerse bastante a una forma sinusoidal, pese a que la fuente no sea sinusoidal del todo. En las corrientes del rotor, lo que se debe destacar, tenemos en esta parte que es el momento de arranque. Fíjense que la frecuencia es parecida a la del estator, porque la máquina está detenida, pero conforme a que la velocidad aumenta, la frecuencia cambia. Se puede determinar como el producto de la frecuencia del estator por el deslizamiento. Entonces, como el deslizamiento acá es un valor cercano al 0, 0 punto algo, entonces vamos a tener una frecuencia baja en el rotor. Y en el caso del arranque, entonces este es el comportamiento del torque en el momento de arranque, y al final llega a que el par es cercano a los 20 Newton metros y la velocidad queda con un valor. Entonces toda esta parte es el proceso de arranque de la máquina, y la parte que tenemos acá corresponde al funcionamiento en estado estacionario, en donde el par tiene una característica, y es que cambia, no es 20 Newton metros exactos. Este es el torque inducido, debería ser ligeramente mayor a 20 Newton metros para asumir las pérdidas mecánicas y las pérdidas misceláneas. Y adicional, al tener conmutaciones en el sistema, se presenta que este sistema está expuesto a una respuesta que sería la señal sinusoidal, y otros que serían los efectos de las conmutaciones, que se ven como un rizado en el par. Entonces, este rizado en el par, este valor de par, que no es un solo valor sino que está cambiando, influye en el rendimiento de la máquina, porque cada par que se encuentre con dirección opuesta es igual a un frenado en un instante de tiempo que está siendo ocasionado por la conmutación del convertidor que se está empleando. Quedo atento a cualquier duda.